que no vuelve vacía. Tu palabra es fiel, es verdadera. Tu palabra es tan hermosa, Señor. Tu palabra es tan hermosa, Padre, que quisiéramos quedarnos aquí un buen rato todavía. Todo el día, todo el tiempo que tú permitas. Y arrojarnos a tus pies como María para escuchar tu palabra. Señor, háblanos, Señor. Háblanos, Padre. A través de tu Espíritu Santo, háblanos, Señor. Háblanos, Dios. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Más damos al Señor, hermanos. Cuando cantamos con todo nuestro corazón, como siempre lo digo, hermanos, no importando la alabanza o el canto que sea, siempre y cuando estemos alabando verdaderamente al Señor, el Espíritu Santo se mueve en nuestras vidas, hermanos. Y gracias a Dios porque estamos aquí. Amén. Y gracias a Dios por los que estamos aquí y también por los que no están. Sabemos que, aunque no nos avisan, ¿verdad? Pero gracias a Dios por aquellos que nos avisan que no van a poder venir el día de hoy, como el día del Señor. Gracias a Dios por mis hermanos. Gracias a Dios por ustedes que tienen ese anhelo, ese deseo de seguir creciendo. De seguir creciendo, hermanos, y avanzando y caminando, hermanos, en el conocimiento de nuestro Dios. Quiero por favor que leamos allí en Salmo 136. Salmo 136, hermanos. Salmo 136, del versículo 10 al 15, que dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 136, 10 al 15. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por el medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Ocupen sus lugares, hermanos, por favor. Qué hermosa es la palabra de Dios, que nos habla de muchos temas. Podemos escoger muchos temas en la Biblia, muchas instrucciones en la Biblia. Y hermanos, como el tema que veíamos en la mañana de el canon de las Sagradas Escrituras, vamos a ver, hermanos, un tema muy diferente al tema que estábamos tratando en la mañana. La Biblia habla de muchos temas, como yo les comentaba, y uno de los temas que la Biblia habla, hermanos, es el tema de la libertad que Dios le dio a su pueblo Israel. Amén, gloria al Señor. Nosotros como mexicanos, pero sobre todo dando gracias a Dios como cristianos, hace precisamente el día miércoles hablaba este punto de que gracias a Dios nosotros pertenecemos a un país que hay libertad de culto,
hay libertad de, como yo le decía también en la primera parte de hoy, que no recuerdo el año, en los años que el presidente Benito Juárez gobernó el país, pero él promulgó libertad, él promulgó la libertad religiosa, él promulgó, hermanos, el derecho de que los niños merecen ser cuidados, ser tratados, ir a la escuela, pero sobre todo en el asunto, en asuntos religiosos. El presidente Benito Juárez fue el hombre, ¿verdad?, que Dios usó, porque al final de cuentas, recuerde algo, cuando gana un presidente, cuando gana un hombre como para ser presidente, es porque Dios así lo ha permitido. Amén. Es porque Dios así, hermano, lo ha querido. El profeta Daniel dice que Él muda los tiempos y las edades. Y dice el profeta Daniel, hermanos, que Él quita reyes y pone reyes. Así que, aunque usted vote por el más famoso del país, o vote por el menos famoso, por el que da más oportunidades, o por el que dará más empleo, etcétera. No. Es presidente aquel que Dios ha elegido. Amén. Es presidente aquel que Dios, hermano y hermana, ha elegido. No es tanto por lo que nosotros votamos. Y cuando este presidente, hermano, promulgó la ley de, hermano, la libre de que la gente, los mexicanos, tienen libertad, hermanos, de escoger la religión que ellos o que el mexicano desea. Gracias a Dios que tenemos esas leyes o esas garantías como mexicanos. Y somos parte de un país que, como tradición, nosotros como cristianos también promulgamos, hermano, la libertad que hemos tenido. Aunque quiero yo decirles algo, hermanos, la primera noche que un hombre llamado Miguel Hidalgo y Costilla gritó, que fue allá, hermanos, en la ciudad de Dolores, Hidalgo, Dolores, acá en Guanajuato, perdón, no Hidalgo, sino hay dos Dolores, ¿verdad?, allá en el León, Guanajuato. Él no dijo lo que los presidentes dicen hoy: viva México, viva la corregidora, viva Morelos. No, de hecho, para ser exactos, hermanos, el grito, según aquel grito que dio Miguel Hidalgo, que lo dio allá en aquel lugar, ni siquiera fue viva la revolución, viva esto, viva el otro. No, él, como un buen cura, pidió libertad en aquel entonces, en aquel lugar. Pidió libertad, pidió garantías al pueblo de Dolores en el nombre de la Virgen María. Esa es la historia correcta, hermanos. La historia correcta es esa. ¿Sí? Él usó el estandarte y la historia en ese aspecto tiene razón, de que usó el estandarte de la Virgen María para promulgar libertad en ese pueblo, hermanos, porque en ese pueblo estaban siendo esclavizados. De hecho, ya habían pasado 2 años, hermanos, cuando los franceses habían conquistado ya el Imperio Español en aquel entonces. Entonces había una revuelta ahí. Miguel Hidalgo se levanta y no meramente dijo viva México, viva la revolución, viva Morelos, viva esto, viva lo otro. Sencillamente, hermano, la historia que a nosotros nos cuentan en las escuelas, pues es una historia diferente a la verdadera. De hecho, el grito que dio Miguel Hidalgo, hermano, no lo hizo a nivel nacional, no lo promulgó, hermano, al país, no lo promovió al país. Y cabe mencionar que el grito, según la historia más correcta, no lo dio el 15 de septiembre, sino lo dio al otro día, el 16 de septiembre
durante la madrugada. El primer grito, hermanos, el primer grito como se hace hoy en el país, por primera vez se dio en Huichapan, Hidalgo. 2 años después. ¿Sí? Y cuando usted lee de que el día de la independencia, no. Ahí inició hasta cierto punto el movimiento de la independencia, porque fue hasta el año 1821 cuando realmente se declaró la independencia. No fue el 15 de septiembre de 1810, sino fue el 27 o 25 de septiembre del año 1821, cuando realmente se promulgó la verdadera independencia. ¿Por qué le digo esto? Es bueno que usted sepa historia. Es bueno que sepamos historia. ¿Cuántos años llevamos según la fecha del año 1810 al año 2022? ¿Cuántos años según llevamos de independencia? 212 años. Amén. Y se promulgó el 27, cuando Agustín de Iturbide entra por primera vez a la Ciudad de México con la bandera trigarante, promulgando la independencia de México. ¿Sí? Montado en un caballo, ahí va, con todos sus soldados, con la bandera, que no era igual que la que tenemos ahorita. Nosotros como buenos mexicanos, mire, adornamos. Por ahí nos critican que adornamos, pues allá ellos, ¿verdad? ¿Somos mexicanos o no? Amén. Aquí hay un colombiano, gringo, francés, también lo recibimos como mexicano. Pero nosotros promulgamos libertad, tenemos libertad de culto, tenemos libertad de muchas cosas. Cosas que no tenemos, hermano, no hay en otros países. Aún en Cuba, por ejemplo, en Cuba, como es un país pequeño, de hecho más pequeño que el estado de Veracruz, en cada esquina hay un policía. ¿Con qué fin, hermano? Para ver si alguien trae una Biblia, para ver si están haciendo cultos, para ver si... Hay países que no tienen esta libertad. Corea del Norte, por ejemplo, una parte de Rusia o casi la mayor parte de Rusia, hermano, no hay garantías para ser cristianos. ¿Qué decimos de China? ¿Qué decimos de Mongolia? ¿Qué decimos de Palestina, de Etiopía, de Nigeria? Países, hermanos, que no dan garantías para ser cristianos. Aquí hay garantías. Gracias a Dios, amén. Usted no se siente mexicano, no se siente feliz por ser mexicano. Al menos yo sí me siento feliz por ser mexicano. ¿Sabe? Una encuesta que apenas leí, creo que el lunes o martes, dice nada más: el 52%, hermanos, de mexicanos no hubiera querido nacer en su país. Fíjese, el 48% sí se siente mexicano y se siente en el asunto y en la palabra buena de la palabra, orgulloso que es mexicano, ¿verdad? Yo le pregunto a usted, ¿usted se siente orgullosamente mexicano o no? No, en serio, porque a veces decimos, no, yo hubiera querido tener ojos azules como los alemanes, ¿no? O ser güero, alto, así, ¿no? Fornido como los... ¿verdad? No, hermanos, gracias a Dios que nacimos en México. Y sabe, yo le decía a algunos hermanos en estas fiestas patrias, como le llaman, ¿no? ¿Qué país felicitan por su independencia en el mundo como México? Todos los países del mundo, la muralla china, los edificios más altos del mundo, Nueva York, todos los países de Latinoamérica, por ejemplo Colombia, Perú, Argentina, todos felicitan a México el 15 o el 16 de septiembre con la bandera mexicana. ¿En qué país hacen más eso? Yo al menos, hermanos, me siento contento, ¿verdad? Y luego la comida rica, ¿no? La comida, qué rica comida, ¿verdad? Entonces, hermanos, pertenecemos a un país que hay libertad. Pero
quiero ocupar esta analogía para hablarles del tema la verdadera libertad para el hombre. Amén. Acabamos de leer, hermano, un episodio del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿cuántos años estuvieron esclavizados en Egipto? 400 años. Aunque se cree, hermano, aunque se cree que fueron 420 años, tomando en cuenta los años que llegó Jacob con su familia, cuando aún todavía estaba José en Egipto. Sean 420, 400 años, hermanos, lo cierto es que en realidad el pueblo de Israel estuvo esclavizado. 400 años o 420 años, hermanos, el tiempo es lo menos relevante. Lo cierto es que Dios liberó a su pueblo. Amén. Dios liberó a su pueblo, como también nosotros, hermanos, hemos recibido libertad. Amén. Pero no estoy hablando de la libertad que ya comenté hace momentos, de la libertad que nos da garantía para tener una religión, o la religión que queramos, o el trabajo que queramos, o el estudio que queramos, o las decisiones que queramos en un país. Gracias a Dios que tenemos muchas garantías aquí. Amén. Si usted no lo ve como garantía, tomar el taxi que quiera, el camión que quiera, comprar lo que quiera, el coche que quiera, el auto que quiera. Para mí es una garantía decir, yo voy y compro lo que quiero, elijo lo que quiero. Esas son garantías. Pero hay una esclavitud por el cual Dios nos ha dado libertad que ni el gobierno humano nos ha dado. Y es, hermano, y vamos a ver en tres aspectos. Vamos a Juan capítulo 8, por favor. Juan capítulo 8, por favor. Dice así la bendita palabra del Señor, hermano. San Juan capítulo 8, por favor. Y ahorita nos regresamos a Salmos. Pero vea, por favor, es algo muy sano y muy indicado dar un tema de libertad cuando nuestro país, hermano, está todavía conmemorando, hermano, la libertad que tenemos como país. Pero vea lo que dice, por favor, San Juan capítulo 8. Amén. San Juan capítulo 8, el versículo 32 al 36, que dice así. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo nos dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Alabe al Señor! ¿Se da cuenta, hermanos? Creo que aquí está el sermón, ¿verdad? Aquí está la explicación, hermano, de una manera maravillosa. Y sabe, y esto es algo importante que usted tenemos que entender. ¡Alabe al Señor! Porque dice el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, ¿seréis qué? Verdaderamente libres. Amén, hermanos. Amén. ¿Y qué dice el 32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Amén. Hermano, todos los países tienen este deseo, hermano. Yo recuerdo cuando a nosotros nos estaban dando historia universal, leímos la historia de Abraham Lincoln, un presidente estadounidense que fue el primer presidente, hermano, cristiano en la Unión Americana. Este presidente amaba tanto a Dios y amaba tanto a las personas que cuando él estaba de candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Estados Unidos vivió un tiempo de esclavitud en donde
las personas de raza negra, las personas, hermanos, de raza negra, eran personas vendidas, maltratadas y esclavizadas. Y mientras Abraham Lincoln decía lo siguiente: todas las personas son iguales ante Dios, no importa el color. Amén, gloria a Dios. Su adversario decía: yo no veo el motivo por el cual yo pueda aceptar a una persona de raza negra y decir que es mi hermano. Abraham Lincoln, hermanos, dio en su candidatura un lema que hasta ahora es uno de los mejores lemas en los Estados Unidos, y era la siguiente declaración: un país de libres para siempre. Amén. A todos los residentes de los Estados Unidos fue este lema. Alaba el Señor. Amén. Sin embargo, hermanos, en su tiempo de su candidatura, muchos esclavos permanecieron con sus amos y fueron maltratados, y él tuvo que promulgar una ley que decía que a partir del año, hermanos, que él era presidente de Estados Unidos, todos los negros o todos los hombres de raza negra iban a ser libres. Aunque relativamente, hermanos, hasta el día de hoy sigue habiendo desprecio y racismo por este tipo de personas. Alaba al Señor. Amén. Hoy en día, hermanos, vivimos igual que hace más de 2 años, en donde Cristo murió y resucitó al tercer día para darnos libertad. Pero muchas personas han disfrutado de una aparente libertad, pero en el cual bíblicamente podemos leer que todavía siguen en esclavitud, porque es una esclavitud del pecado. Amén. Y el grito, hermano, el grito de libertad que se escuchó en la cruz no fue ¡viva México! No fue ¡viva Morelos! No fue ¡viva la revolución! No. El mayor grito de libertad cuando se escuchó en aquella persona que estaba en la cruz, ¿sabe cuál fue? Ese grito de libertad que usted y yo hemos leído en la Biblia y dice así: consumado es. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Amén. Amén. Como que no se puso tan alegre. Yo estoy tan contento porque yo lo escuché por la fe. Yo estoy tan feliz porque yo lo escuché por la fe. Consumado es. ¿Y sabe lo que significa consumado es? Ya eres libre. Amén. Ya pagué por tus pecados. Ya pagué por tus iniquidades. Ya pagué por tus maldades. Ya pagué. Solamente ven y cree. Pasamos al Señor. Ese es el grito que sigue resonando en la actualidad. Consumado es, consumado es, consumado es. Hay libertad en Cristo. Hay libertad en Cristo Jesús. Alaba al Señor. Y hay 3 aspectos por el cual el Señor nos hace libres, hermanos. 3 aspectos, hermanos. 1, el Señor nos libra de la ignorancia del pecado. El Señor nos libra de la ignorancia del pecado, hermano. Dice el versículo 32 de hermanos de Juan 8: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Aunque el hombre se jacta de poseer la sabiduría, hermanos, lo cierto es que la única verdad se encuentra en el Evangelio. Amén. ¿Se encuentra en dónde? En el Evangelio. Amén. No hay verdad ni sabiduría para ser salvos en otro medio. De hecho, vea lo que dice, por favor, hermanos, 2 Corintios 4, 3 al 4. 2 Corintios 4, 3 al 4. Alabe al Señor. Amén. Vea la grande ignorancia que hay referente al Evangelio. Hay una grande ignorancia, hermanos, referente al Evangelio. Pero ¿quién es el autor de esta ignorancia? Vea lo que dice 2 Corintios capítulo 4, 3 al 4. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto,
entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén, aleluya. ¿Quién ha causado, hermano, tanta ignorancia referente al Evangelio? Satanás. El Señor lo venció en la cruz, en el Calvario. Amén. Satanás ha cegado el entendimiento. Por eso, hermanos, debe de resplandecer la verdad del Evangelio en el hombre que está en tinieblas. Amén. ¿A qué vino Satanás? Vino no solamente, dice, hermanos, que él vino a hurtar, a matar y destruir, alaba al Señor, pero dice también que él vino a cegar. Él vino a impedir, hermano, que el hombre crea en el Evangelio. Nosotros estábamos en ese grupo. Estábamos esclavizados. A lo mejor usted decía, ¡viva México! Pero tenía sus cadenas todavía ahí. Amén. A lo mejor usted iba al Zócalo a ver el desfile, quizá. Pero usted tenía todavía sus cadenas ahí. Porque usted era, y yo, porque también yo me incluyo, éramos ignorantes referente al Evangelio. Y sabe, el hecho de que usted y yo seamos ignorantes referente al Evangelio, esto, hermano, a nosotros no nos quita de culpa. Somos culpables por nuestra ignorancia. Nadie es, en este caso, hermano, sin previo conocimiento, puede decir que es ignorante. No. Todos teníamos un Dios. Todos teníamos alguien a que seguir. Creíamos un evangelio falso. Éramos quizás religiosos. Pertenecíamos a un grupo religioso. Caminábamos a la idolatría. Caminábamos a una filosofía. Caminábamos a un estilo de vida. Pero no conocíamos el evangelio. Alaba al Señor. Digo, yo le pregunto, ¿se durmió bien usted, hermano? Yo los veo así con soñolientos. Algunos los veo así. ¿Sí durmió bien? ¿Sí duerme bien usted? ¿O por el grito se desveló? Que todavía no se recupera de su desvelo. ¿Sí está bien usted, hermano? Amén, aleluya. Sí, es así. Gloria a Dios. Amén. Sí, se echó su chocomil para que esté bien puesto. Digo, no, perdón, es este ayuno el día de hoy, ¿va? Pero sí durmió bien, hermano. Porque a veces, no sé, cuando estamos de aquel lado, como que entra un ambiente así que ya se durmió el hermano, ¿verdad? Nada más no vaya a traer la almohada como una hermana allá en Hidalgo, que siempre traía su almohadita porque sabía que se iba a dormir. Por favor. No, hermano. Pero sí se durmió bien, ¿verdad? Sí, está fuerte, está vivo, está respirando. Amén. Amén. Alaba el Señor. Antes no sabíamos del Evangelio. De hecho, Pablo decía esto en Gálatas. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, les dice a los Gálatas, vea lo que dice, lo que le escribe Pablo a Gálatas. Estoy tan sorprendido que ustedes hayan o están obedeciendo otro evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que si aún un ángel o aún alguien de nosotros les predica otro evangelio, dice sea anatema. Amén. Y dice la Biblia que cuando él era fariseo y él estaba en contra de los cristianos, algo que tiene que usted entender, y Pablo le escribe y dice, yo lo hacía en ignorancia. Al igual que Pablo, al igual que Pedro, al igual que hombres que fueron, hermanos, salvos, al igual nosotros, lo que hacíamos, lo hacíamos en ignorancia.
Y de esas cadenas nos vino el Señor a salvar. Pues salvamos al Señor. Por eso dice la Biblia, conoceréis la verdad. Amén, aleluya. La verdad que libera, la verdad que cambia, la verdad que trae vida, la verdad que trae paz, la verdad que trae salvación, la verdad que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Otro punto por el cual, hermanos, el Señor nos rompe las cadenas, el Señor nos libra del pecado. El Señor nos ha librado del pecado. Vean lo que dice, por favor, allí en el versículo, hermanos, en el versículo número 33. Dice así, hermanos, en adelante de Juan 8. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Gracias a Dios, hermano, que Dios ya nos libertó del pecado. Amén. Porque yo les comentaba, usted podía decir, viva México, ¿verdad? Ir al Zócalo y hacer su pozole o lo que hacía, la libertad, y convidar a los vecinos. Pero todavía estábamos así, esclavizados por el pecado. El Señor nos libertó del pecado. Alaba al Señor. Vean por favor lo que dice, hermano, Colosenses 2, 13 al 14. Vea por favor, hermano, Colosenses 2. Colosenses 2, alabe al Señor. Amén. Cristo vive. Colosenses 2. Vea lo que hizo Jesús en la cruz. Amén, hermano. Colosenses 2, 13 y 14. Alabe al Señor. Dice así, hermano, y a vosotros, estando muertos en qué? Pecado. ¿Muertos en qué? Pecado. Todos éramos muertos en pecado. Alabe al Señor. Dice, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pero ahora vea el 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Alaba al Señor! Éramos esclavos del pecado, pero ahora ya no. Teníamos un acta, un decreto. ¿Sabe qué decía ese acta, ese decreto? ¿Sabe? En el griego, la palabra, en este contexto que estamos leyendo, hermano, la palabra decreto, la palabra acta, solamente decía una palabra: condenado. Condenado, condenado. Era lo que el acta decía. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Arrebató esa acta, ese decreto. Amén. ¿Y sabe ahora qué palabra puso en la cruz y en usted y en mí? Con su sangre preciosa: libres por la sangre de Cristo. Amén. Por el pecado. El pecado nos ha asediado, nos ha destruido, ha dañado familias, ha dañado matrimonios, ha dañado hijos, ha dañado muchas cosas, hermanos. El pecado. Alaba al Señor. Pero por el pecado, hermano, vino el Señor por gracia, por su misericordia, para rescatarnos del pecado. Alaba al Señor. Por eso usted y yo somos libres del pecado. Somos libres del pecado. Alaba al Señor. El Señor despojó. Cuando dice que despojó, habla del término de un rey que va a una ciudad y despoja y destruye, hermano, las potestades o al enemigo. Y este rey vencedor, cuando dice que despoja, escúcheme bien, cuando dice que despoja, es cuando el rey vencedor va y le pone el pie en el cuello del rey derrotado, levanta la bandera y dice: libres, somos libres. Gloria a Dios. ¿Y quién venció a Satanás? ¿Quién venció al diablo? Jesucristo.
Y Él se levantó en la cruz y dijo: ustedes son libres por la sangre de Cristo Jesús. ¿No está contento usted? Al menos cuando yo leo esto, concluyo en este punto y digo: Señor, yo soy mexicano, sí, pero ahora soy ciudadano del cielo que estás preparado. Ya no soy mexicano. Bueno, sí soy, pero ya no lo seré más. Ahora seré ciudadano del cielo. Usted será ciudadano del cielo. Amén. Usted, si es libre del pecado, si usted es libre, hermano, del pecado, Cristo rompe las cadenas del pecado. Amén. Alabe al Señor. Por eso el Señor nos habla aquí, hermanos, que hay libertad en Cristo Jesús. Número 3, hermano. También somos libres de la condenación eterna. Somos libres de la condenación eterna. Habla de un punto futuro también. No solamente presente, sino también futuro. Si nosotros seguimos hacia adelante. Vea lo que dice, por favor, hermano. El versículo de Juan. Vamos a Juan nuevamente, hermanos, a Juan 8. Alabe al Señor. Y vea lo que dice, por favor, el versículo 36. Dice: así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Qué hermoso es, hermanos, saber que el Señor nos ha librado de la condenación eterna. Amén. Jesús nos dio libertad en la cruz del Calvario. Vea, por favor, regrese un poquito al capítulo 1, por favor, de Juan. Al capítulo 1 de Juan. Vea lo que dice, hermano, el versículo, alabe al Señor, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Nosotros somos libres por la sangre de Cristo. Somos libres de la condenación eterna. Amén. Usted y yo ya no somos esclavos de nada. Si antes éramos esclavos de la ignorancia, porque no conocíamos el Evangelio, ahora ya no somos esclavos de eso. Si antes éramos esclavos del pecado, ahora ya no lo somos, hermanos, porque fuimos lavados con la sangre del Cordero. Pero sé que hay alguien que todavía no se siente libre. Sé que todavía hay alguien que no se siente libre. Porque si yo a usted le preguntara en esta tarde, hermano, si yo a usted le preguntara en esta tarde, si usted llegara a morir hoy, ¿dónde iría su alma? Si yo le preguntara en esta tarde, si usted muriera, a lo mejor hoy no, sino mañana, o el martes, o el miércoles, que de repente nos den esta noticia y sepamos que el hermano fulano murió, o tal persona ya partió. Lo importante aquí, hermano, o a la pregunta que yo le comento, no es que usted haya muerto o que yo muera. De hecho, la muerte, hermano, es cierta. Decía un filósofo: la vida es incierta, pero la muerte sí es cierta. A todos nos tiene que pasar un día, pero no es la forma que muramos, no es el día que muramos, no es, hermano, la fecha, no, sino la pregunta sería para usted y para mí: ¿dónde vamos a irnos cuando usted y yo muramos? Si Dios nos ha librado del pecado, hermano, es para no volver a pecar. De hecho, Dios nos hizo libres, pero no libertinos. Nos hizo libres, pero no usar la libertad como libertinaje para hacer, hermano, lo que queráis, dice Pablo a Gálatas. Si usted se considera cristiano y se considera un hijo de Dios, porque si usted lo considera así, yo le puedo decir cualquier cosa, pero si usted se considera cristiano, usted ya no es esclavo del pecado. Y como ya no es esclavo del pecado, ya no hace caso al pecado.
ya no le hace caso. El día miércoles veíamos el dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Es una palabra sinónima de templanza y es parte, hermanos, del fruto del Espíritu. Y el dominio propio, hermano, es que el Espíritu Santo me ayuda a mí para tener control de mi naturaleza pecaminosa. Amén, aleluya. Ya no peco, ya no miento, ya no digo groserías, ya no maldigo, ya no me emborracho, ya no hago cosas inmorales, porque yo soy libre del pecado por la sangre de Cristo Jesús. Pero si usted todavía sigue haciendo sus cositas, aunque los haga ocultas, aunque usted se esconda de los hombres, pero hay unos ojos en el cielo tan grandes en el cual usted ni yo nos podemos ocultar, y es a los ojos de Dios. Y si usted se considera cristiano pero todavía está haciendo sus malas mañas, sus malas cosas y su desobediencia, y usted piensa que está bien, yo le quiero decir una cosa: a su manera sí está bien, pero ante Dios no está bien. A mí una vez me dijo una persona, apenas hace, no sé si 2 semanas o 3, me dijo: oye, pues ¿qué tiene de malo que yo tenga 2 mujeres? ¿Usted qué le contestaría a esa persona? ¿Eh? Sí. ¿Qué dice la Biblia? Usted se enteraron de una noticia en Puebla. A ver, aquellos que según inventen, a ver. Se enteraron de una persona, hombre, que la ley de aquel pueblo le dio la libertad de tener 2 esposas. ¿Sí se enteraron? Tiene 2 esposas ahí en Puebla. Y ahora muchos hombres están yendo para Puebla porque quieren tener más de 2 esposas. Y la gente piensa que está bien. Eso es, no es conocer la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, como cristianos, debemos de crecer en santidad. Amén, aleluya. Debemos de crecer, hermano, en pureza. Cada día. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Y todos somos libres también del pecado, somos libres también de la condenación. Y vean lo que dice el Salmo 136. Vamos al Salmo 136, que lo leíamos, hermano. Amén. ¿Por qué somos libres? Por su misericordia. Amén. ¿Cuántas veces se repite la palabra porque para siempre es su misericordia? En el Salmo 136. ¿Perdón? 36 veces. Perdón, 26 veces. Amén. Y es que porque para siempre es su misericordia, hermanos. El Señor nos ha dado libertad. Amén. El Señor nos ha dado libertad por su misericordia. El Señor, hermano, por su misericordia creó todo. Por su misericordia hace maravillas, alaba al Señor. Por su misericordia, hermano, nos libró del yugo de esclavitud y del pecado. Por eso leímos el versículo 10 al versículo 20, al versículo 15, 16, ¿no? De Salmo 136. Amén. Estos versículos, el salmista alaba a Dios porque lo liberó de la esclavitud de Egipto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora con nuestra libertad? Alabar a Dios. Amén. Si 26 veces, hermanos, se repite porque para siempre es su misericordia, tocante, hermano, a la libertad que Dios le dio a Egipto, imagínense nosotros cuántas veces le debemos de agradecer a Dios por su misericordia. Amén, hermanos. Amén. Porque si usted vio el día de hoy, la luz de este día, porque si usted descansó bien, porque si usted tuvo comida, porque si usted tuvo todas las bendiciones y sobre todo es libre por la sangre de Cristo, es porque para siempre es su misericordia. Alabe al Señor. Si hay algo por el cual verdaderamente usted y yo deberíamos de alabar todos los días al Señor, es por la libertad que Él nos ha dado. Es por el perdón de pecados que Él nos ha dado. Amén. Es porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Alaba al Señor por eso. Cada día, Señor, gracias por tu misericordia. Cada día, Padre, gracias por tu libertad.
Cada día, Señor, gracias porque soy tu hijo. Cada día cantar al Señor. Amén. Porque dice el salmista, su alabanza estará de continuo en mi boca. Cuando el Señor nos dio libertad, lo hizo por su misericordia. Lo hizo porque tiene compasión a usted y a mí. Amén. Ve el versículo 23 al 25, por favor, de este mismo salmo. Lo hizo por su compasión. Dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos. ¿Por qué? El que da alimento a todo ser viviente. ¿Por qué? Amén. Y luego dice el versículo 36, el versículo 26, alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Así que póngase de pie, hermano, y dígale gracias por tu libertad que me diste, Señor. Gracias por esa libertad. Gracias por esa libertad que tú me das, Señor. Si usted aún todavía siente cadenas de maldad, cadenas de esclavitud, cadenas, hermanos, de muchas cosas, ¿sabe? Hay cristianos que, gracias a Dios, ya no tienen cadenas, hermanos, del pecado, del pasado. Pero a veces tienen cadenas de depresión, cadenas de estrés, cadenas de malas emociones, de malos sentimientos, como la amargura. Amén. Y está como la novela, cadenas de amargura. De veras, tienen mucha amargura, tienen muchas cadenas, no sonríen, sienten que la vida los ha tratado mal, o sienten que como alguien les hizo daño, alguien los traicionó. Hermanos, en el mundo nos puede pasar muchas cosas de esas. Nos pueden traicionar aún las personas más cercanas a nuestra vida. Nos pueden traicionar a las personas que nosotros creíamos que nunca lo iban a hacer. Y quizás usted se sienta así, en amargura, en soledad, en tristezas, en depresión. Usted sonríe, pero por dentro no sonríe. Usted saluda a todos con alegría, pero por dentro usted está triste. Yo quiero decirle algo, también hay solución para eso. Está la libertad de Cristo Jesús. Solamente entréguele a Él, hermano. Entréguele a Él su vida. Entréguele a Él sus causas. Entréguele a Él todo lo que usted está pasando. Entréguele a Él. Que no haya nada en el cual usted se sienta esclavizado. Amén. No se sienta esclavizado. Cristo rompe las cadenas. Así que oremos al Señor. Si usted se siente esclavizado, levante su mano. Si usted es libre, dígale: Señor, gracias por tu libertad. Yo te agradezco por tu libertad. Somos mexicanos, sí, y gracias a Dios por este país en el cual Dios nos permite estar. Pero mira, Padre, la libertad que este país tiene no incluye salvación, no incluye perdón de pecados que tú nos has dado. Tú nos has dado todo eso. Antes no te conocíamos. Antes éramos ignorantes tocante a tu evangelio. Pero ahora fuimos conocidos por ti. Y ahora te conocemos a ti. Y ahora queremos, Padre, vivir en tu libertad. No para oportunidad para la carne, no, Señor, sino para darle oportunidad al Espíritu que nos guíe, que nos enseñe y que nos